Bueno, lo que queremos hacer notorio es, le conviene a todo cristiano tener bien claro, ser diligente en acercarse a la Biblia para tener la enseñanza directamente del Dios del cielo. No la referencia que de pronto otro hace de segunda o tercera interpretación. Usted se llega a la palabra. Usted tiene la bendición de llegar acompañado a la Biblia, a leer la Biblia, de mano del que la inspiró. Amén. Si el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra escrita, usted se acerca a la Biblia, mirando la Biblia como palabra de Dios, con un corazón sensible al guianza del Espíritu Santo. ¿Qué mejor maestro que ese? Dígame. Pero tiene que tener el corazón abierto, porque Dios mira la actitud de nuestros corazones. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Porque Él no tiene nada oculto. Por eso el cristiano tiene que aprender a andar descubierto ante el Dios del cielo. Nos conviene andar así, cubierto ante el Dios del cielo. Nada tratar de ocultarle a Dios, porque es imposible. Entonces, sabiendo que Dios conoce todo, entonces uno llega como uno es, con arrepentimiento si necesario. Todo el arrepentimiento es necesario y un quebrantamiento delante de Dios para que Dios cumpla propósitos. Amén. Dile, Señor, gracias, mil gracias, porque Él está aquí con nosotros. Él ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy está aquí con nosotros. Amén, hermano. Y aquí estamos reunidos en nombre de Jesús de Nazaret, y su presencia es cierta, es real. No lo vemos, pero aquí está. Y está en nuestras vidas, su Espíritu Santo. Es bueno ser conscientes de toda la verdad bíblica. Asimile al máximo la palabra de Dios, que eso es roca sobre la cual se está construyendo la vida. Tomar la palabra y hacer de la palabra de Dios nuestro fundamento. Hombres y mujeres que hacen la palabra. ¿Cuánto damos gracias a Dios por eso? Y no será mera capacidad humana. A esto nos acompaña el mismo Dios Todopoderoso. Y eso es su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero Dios quiere ver nuestros corazones rendidos a Él, y nuestros cuerpos como una ofrenda santa al Dios del cielo, en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el culto que le gusta a Dios del cielo. Denle un aplauso al Todopoderoso. Aleluya. Bendito su nombre santo. Bendito el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Bueno, veíamos que hay una realidad que nadie puede evadir. Otra vez, en esta tierra hay gente que caminan a una eternidad sin Dios, porque viven incrédulos a la palabra de Dios y no se han apropiado por la fe del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y hay otras personas que caminan a la eternidad con el Dios del cielo. Amén. Y quienes han tomado este paso, procure caminar cada día en mayor santidad, porque el que es santo, santifíquese todavía. Así dice la palabra. Y lo propio de aquella persona que oye el Evangelio es que debe creer el Evangelio, creer en Jesús. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay que creer en el Evangelio. Ahora, cuando la persona que cree en el Evangelio tiene reconocimiento a Jesús como su Salvador y lo admite como Señor, pero Jesús quiere ser el maestro de todos los días. Amén. El maestro. Entonces, Él te quiere a ti y a mí como creyentes, ahora nos quiere como discípulos de Él. Discípulos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Discípulos de Él. Y el creyente entonces por eso se bautiza, como dice la palabra de Dios. Y el bautismo es el arranque del discipulado cristiano. Hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he dicho, y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así dijo Jesús. Dígale, Señor, gracias. Predicamos el Evangelio, pero el que creyere tiene la salvación en Cristo, pero debe ser bautizado y arrancar con el propósito de vivir una vida en Cristo. El bautismo entonces es un testimonio público.
de obediencia al Señor, y en el acto se asemeja la sepultura con Cristo y la resurrección, una vida nueva en Cristo, para vivir una vida como un verdadero discípulo del Señor. Ahora, el discípulo aprende ¿de quién? Del maestro. ¿Quién es tu maestro? Jesús. Y él se bautizó, fue bautizado. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan bautizó a Jesús. ¿En qué lugar? Río Jordán. Y la Biblia dice que cuando se acercó Jesús al lugar donde Juan estaba bautizando, Juan dice, pero ¿cómo yo te voy a bautizar a ti, Jesús? ¿Cómo, Jesús? Si yo no soy digno ni siquiera de tocar sandalias, tu calzado, Señor. Yo le digo, Juan, sí conviene, que compramos toda justicia. Y Juan aceptó con humildad, tremenda dignidad. Amén, hermano. Los cristianos tenemos que aceptar con humildad toda la dignidad que el Señor nos concede. La dignidad que Dios nos da no es para ser arrogantes, sino para darle gloria a Dios. Y tremenda dignidad de bautizar Él, sabiendo que no merecía ni siquiera tocarla, casado, pero bautizó Juan a Jesús. ¿No nos enseña eso a nosotros también? Usted debe asumir lo que Dios le llama a hacer, pero nunca con arrogancia, sino antes por el contrario, con toda humildad. Reconocer como Juan que tenemos que menguar nosotros para que Él sea exaltado y Él crezca. Y hay mucha tarea que hacemos los cristianos que en nuestra condición humana sabemos que es demasiada dignidad para nosotros, pero lo hacemos por amor y por obediencia al Señor. Pero debe hacerse con humildad. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Reconociendo en todo la gracia de Dios, porque todo lo que Dios nos concede no lo merecemos, pero Él nos llama a hacernos partícipes de su labor, ministerio que Él asigna. Juan asumió ese ministerio, pregonó, fue un heraldo delante del ministerio que Jesús traía, e iba anunciando a la gente. ¿Y qué anunciaba la gente? Arrepentimiento. Y el bautismo de Juan era señal de arrepentimiento. ¿Qué simbolizaba el bautismo de Juan? Arrepentimiento. Tanto era que el Espíritu Santo lo llenó a él desde que estaba en el vientre de su mamá. Fue lleno ese niñito en el vientre de su mamá, lleno del Espíritu Santo, y creció como un precioso muchachito. Yo hubiera querido verlo, pero no alcancé ese tiempo para allá. Tremendo muchachito. ¿Sabe lo que es un muchachito lleno del Espíritu Santo? Eso es maravilloso. Qué bueno que usted sea lo más temprano lleno del Espíritu Santo. Gente nuevecita, llenos del Espíritu Santo. Hombres jovencitos, llenos del Espíritu Santo, para no darle chance al diablo. Amén, hermano. Llenos del Espíritu Santo, como creyentes en Jesús. Dice la Escritura que el que cree en Él, como dice la Escritura, ¿qué pasará por su interior? Ríos. Ese es el diseño de Dios. Usted está llamado a vivir cuidadosamente lo que dice la palabra, y usted va a experimentar esa plenitud del Espíritu. ¿Cuánto damos gracias a Dios por eso? Y Juan vivió esa vida llena del Espíritu Santo. Eso significó que él no hizo las cosas por lucirse. Es más, tenía derecho a tener vestiduras sacerdotales. Y hay que ver de qué familia venía él. Pero ¿qué vestido usaba Juan el Bautista? Ropa hecha con pelo de camello, o sea, ropa áspera, de lo más, para gente de menos condiciones, y era ropa que mostraba era quebrantamiento. Su comida era ¿qué? Pero langosta será esa que viene ahí del marisco. No, mi hermano, esa langosta no. ¿Qué langosta era? Bueno, digámoslo como un grillo. Y miel silvestre. Y predicaba en el templo, en las sinagogas, un recinto, ¿verdad? Predicaba en el desierto, teoría del río Jordán. Eso sí, que cuando este caballero abría la boca, quebrantaba la palabra en los corazones. Una palabra llevada directamente de parte del Espíritu de Dios. Y no tenía un mensaje como que muy delicado. Era un mensaje duro. Y así de frente le dijo a algunos que venían todos muy religiosos, le dijo: generación de víboras. Eso es bravo.
¿Quién le ha enseñado a huir de la ira venidera? Le estaba viendo la ira de Dios contra el pecado. Y de que Dios manifestará su ira contra el pecado, es ira santa, pero justa. Amén, hermano. Interesante entender eso. Gente que cree que Dios es el abuelito, no. Puro amor, pero también es fuego consumidor. Por eso con Dios las cosas tienen que ser serias. Con Él nadie puede jugar. Y Juan el Bautista predicó así. Y cuando se enfrentó al mismo Herodes dijo, no es lícito, lo que estás haciendo es pecado. Tienes por mujer la que es mujer de tu hermano. Y ese Herodes, me imagino que tragaba en seco, pero la mujer era perversa y este hombre hay que matarlo. Y buscó la manera. Hay poder en Cristo Jesús, ¿verdad? Y las multitudes llegaban hasta donde estaba Juan el Bautista predicando. Y la gente sentía tanto el impacto de la palabra y la convicción que genera el Espíritu Santo, que dice que públicamente confesaban los pecados. ¿Sí lo leo en la Biblia? La gente lo confesaba públicamente, lo que significaba que la gente sentía por la palabra que el pecado era algo para renunciar. Y no era para estar como guardando las apariencias de santidad cuando no hay nada, sino que por no guardar apariencia ante portario, por transparente, y todos los confesaban públicamente. Interesante cuando una persona tiene ese entender así del pecado como algo que hay que sacarlo. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y Dios exige confesión de pecado. No es de otra manera, con arrepentimiento. Y ese era el impacto del ministerio de Juan el Bautista, porque eso sí prepara el corazón para la obra, el propósito de Dios. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Así que el que quiera tener trato con el Dios Santo tiene que pelear con el diablo, tiene que pelear contra el pecado y aún tener la pelea contra nosotros mismos. Usted sabe que el problema en nosotros mismos está, ¿o no es así? Dice la palabra, cuídate de ti mismo. Y hay que tomar nuestro ser y llevarlo al quebrantamiento, en arrepentimiento ante el Dios del cielo. Y en eso nos ayuda el Espíritu Santo. Y no busque de otra manera, sino es así. Es en el Espíritu de Dios en que encontramos la ayuda. Porque el Espíritu de Dios es un Espíritu de Dios y es santo. Y Él nunca está de acuerdo con el pecado. Con nadie se transa. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dios es inmutable, eso no cambia, ni cambiará. Entonces mejor entender que la ira de Dios se manifestará sobre todas formas de pecado. Y por justicia de Dios, fue que Jesús llevó las culpas nuestras, porque el pecado nuestro tiene que ser castigado en justicia. Y por amor a nosotros, Dios prefirió entregar a su propio Hijo. Jesús asumió la culpa nuestra, por eso sobre Él hubo la culpa de todos nosotros los pecadores, que hoy lo reconocemos en fe a Él como Señor de nuestras vidas, como nuestro Salvador eterno. Somos libres, es porque Jesús llevó nuestras culpas. De otra manera, nos tocaría pagar a nosotros mismos bajo el juicio de la ira de Dios por nuestros pecados. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Damos gracias a Dios. Sí, Señor, así es. Porque lo que somos es por la pura gracia de Dios. Y cuanto más el cristiano se abra a la palabra nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Es útil para enseñar, para corregir, redarguir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios, siervo y la sierva de Dios, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Si lo que hay es bastantes obras para glorificar a Dios, obras que evidencien que hay una verdadera fe en Jesucristo. Y eso no puede ser apariencia, tiene que ser cierto. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Entonces le entregamos la hojita. Usted ve ahí clarito el ejemplo del bautismo de Jesús. Jesús mismo es un ejemplo. Y todo lo que ocurrió ahí nos enseña. Y aún la actitud de Juan tiene gran enseñanza para nosotros. Amén, hermano. Porque queremos aprender de aquel que es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos. Bueno, la hojita hablaba del significado de la palabra, bautizar, por qué practicamos el bautismo, quiénes deben ser bautizados, cuándo deben ser bautizados los creyentes. En cuanto a salvación y bautismo, está claro en la Biblia, no es que el bautismo salva, pero es testimonio de que hemos creído en Cristo y creyendo en Él es que somos salvos. No por obras para que nadie se gloríe.
Significado del acto del bautismo, ahí está explicado. Las responsabilidades de los bautizados. Bautizados perseveran en la fe cristiana, en doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan, las oraciones, testificar, obedecer, vivir lleno del Espíritu Santo, vivir para complacencia del Padre. Y la persona bautizada se añade al redil, al rebaño, que es la iglesia de Jesucristo, como diseña la palabra. Y nosotros permaneciendo en la palabra, evidenciamos que somos verdaderos discípulos de Jesús. Eso está en Juan 8:31. Después del bautismo, aquí escribimos: la vida cristiana equilibrada la tienes a tus órdenes. La vida abundante también está a tus órdenes. Todo el material preparado para CIPED. Por cierto, el miércoles tuvimos una reunión de inducción y continuamos con esa preparación. Tienes también a la disposición tuya la oración eficaz, la formación de una nueva persona en Cristo. Recuerda siempre, como discípulo de Jesús, Mateo 28, tú tienes que guardar la palabra y tú tienes que hacer discípulos, y enseñándoles que también guarden la palabra. Amén. Y sabiendo que tú no estás solo, estás acompañado por Él. Y consagración ante Dios es algo que todos debemos velar enteramente. Le había dicho que íbamos a considerar uno de los puntos que aquí se señala, que es el punto G, vivir llenos del Espíritu Santo. Pero esto queremos basarlo primero que todo en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Insisto en algo que desearía que fuéramos diligentes. Cuando usted lee un libro como el libro de los Hechos, que está hablando de vivencias, hechos, procure leerlo no como quien lee un periódico, no como lee una obra de García Márquez o qué sé yo, Vargas Llosa. No se lee así. La Biblia se lee con un corazón abierto y procure usted entender que eso son vivencias. O sea, métase usted también en el relato. Métase en la Biblia. Amén, hermano. En lo que está narrando, métase, hágase partícipe, hágale preguntas al texto bíblico. Y no lo lee como ya sabiéndolo, sino al contrario, como tratando de conocer más profundamente. Y yo repito el ejemplo que de pronto es un poquito más fácil de explicar lo que quiero decir. Por ejemplo, cuando una persona lee el cruce del Jordán, del pueblo de Israel cruzando el Jordán, uno lee eso y ya usted lo sabe, pero ¿por qué no trata de leerlo como si fuera usted que también está cruzando el Jordán? O está cruzando el Mar Rojo. ¿Me estoy explicando? Lo que era el momento que estaban viviendo, la angustia del ejército que les correteaba y todo, y esa situación, pero encontrar que el Dios del cielo que va con ellos le abrió el mar. Entonces una cosa es tener la narración y usted sabe lo que concluye, pero como si usted estuviera viviendo ese momento y usted se mete también en el mar, léalo así. ¿Me estoy explicando? Entonces la palabra va a hacer un efecto muy especial en la vida. Cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y dice que los hermanos tenían todas las cosas en común, usted se mete como si usted está viendo esa experiencia, la gente sin egoísmo, compartiendo todo. Cuando hablan del derramamiento del Espíritu Santo, es como si usted estuviera ahí entre los 120 y usted el 121. Y usted está percibiendo, léalo así, y la palabra lo va a impactar fuerte. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Léalo. Entonces, estamos en el libro 10, en capítulo 19 del libro de Hechos. ¿A dónde ocurrieron estos hechos? En Éfeso. En Éfeso. Ahora, vamos a ubicarnos a Éfeso, en ese tiempo. ¿Qué era Éfeso? Una ciudad grande, importante, pero era terrible la idolatría que ahí se practicaba. La ciudad se movía adorando, venerando, honrando, exaltando a una diosa. ¿Quién era esa diosa? Diana, también es conocida como Artemisa. Una diosa, un ídolo. Y la ciudad entera vivía plegada a esa adoración a esa diosa. Era reconocido Éfeso por esa adoración a la diosa. Cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que esos ídolos y esa forma de adorar, eso lo manipula Satanás. Y en esas imágenes y en esas figuras
está actuando las fuerzas demoníacas. La ciudad entera estaba inmersa en la idolatría. Había un templo, era algo magnífico, una arquitectura magna en su época, reconocida como una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, de los más maravillosos. Era un templo muy, muy perfecto en su arquitectura y todo, y la gente, la ciudad, todo, la gente hacía los templetillos, eso de plata y todo, la diosa Diana. Y la gente vivía así. Pero ahí llegó una persona. ¿Quién llegó a esa ciudad? Pablo. Cuando un hombre de Dios como Pablo llegó a esa ciudad, ¿quién se hizo presente en una forma así? ¿Quién se hizo presente ahí con él? El Todopoderoso. Vea, si los cristianos entendiéramos la dignidad que Dios nos concede. Tú eres un templo del Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes tener una actitud liviana ante un hecho tan grande. Bendito el Señor para siempre. Dice la Biblia que tú eres un embajador del reino de Dios. Tú tienes una dignidad. Repito, no para presumir ni ser orgulloso antes, por el contrario, para rendirnos en reconocimiento delante de Él. Usted tiene una dignidad. Usted no puede profanar la dignidad que Dios le ha dado. No lo haga porque eso es grave. Realmente, Satanás le tiene miedo a los cristianos. Cuando el cristiano se ubica con un corazón sencillo en lo que Dios le ha dado, tiene la autoridad de pisotear serpientes, escorpiones, toda fuerza del maligno y no lo pueden dañar. Así está escrito. Dile, Señor, gracias. Dile, yo tengo una dignidad que tú me has dado. Ayúdame a ser sencillo, humilde, fiel, pero vivir siempre revestido de esa dignidad en Cristo Jesús. Donde un cristiano llega un embajador del reino de los cielos. Donde un cristiano llega la expresión del reino de Dios. Así es. Si usted es partícipe del reino, usted es la expresión del reino. Y usted es un portador del Evangelio, y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es la evidencia del poder de Dios, de la gracia de Dios. Es una buena noticia. Usted es de lo más importante que hay en Cartagena, es usted. Así es. Un día habrá una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y los hijos de Dios, dice la Biblia, saltarán como becerros de la manada. Y lo veremos tal como Él es. Una dignidad que usted tiene. Que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y en Cristo todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Tenemos que servirle a la gente reconciliándola con Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogara a la gente que se reconcilie con Dios. Somos embajadores en el nombre de Jesús. Usted va autorizado por el Dios del cielo y donde llega, Dios le respalda. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria? Denle un aplauso al Dios del cielo. Pero recuerde y nunca olvide que el Hijo de Dios, el dueño del universo, cuando vino a esta tierra, vino con humildad perfecta y con mansedumbre verdadera. Por eso nunca se asocia el Evangelio con altivez, con presunción, con arrogancia, con orgullo, con prepotencia. No, eso es una desviación del diseño de Dios. Usted ve a Juan el Bautista, qué hombre tan rendido. Amén. Usted ve a María, la Madre de Jesús, rendida de veras ante el Dios del cielo. Amén, hermano. Usted ve un apóstol Pablo, un hombre que se rindió de verdad ante el Dios del cielo. Y todos los que han sido usados por el Dios del cielo se rindieron de verdad. Amén. Y yo no me canso de decirle también a la gente, porque nos toca decirle a la gente, ríndete a Cristo, mi hermano. Amén.
Deja que Él haga su propósito. Hay una dignidad muy grande, pero para que Él sea glorificado, no para otra cosa. Amén. Entonces, volviendo al texto de Hechos 19, ¿ya lo tiene? Hechos 19. Esa ciudad estaba tremendamente metida en la idolatría. Y Dios dice en su palabra, y lo dice para toda persona en la faz de la tierra, y para todos los tiempos: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No se puede usted inclinar ante ninguna imagen, ni darle honra a ninguna imagen. Es pecado, aunque parezca muy piadosa la práctica, es pecado ante el Dios del cielo. Eso es contrario a lo que Dios ha diseñado. Eso es irrespetar al Dios del cielo, aunque la gente presuma de religiosidad y de espiritualidad. Eso es contrario a lo que Dios ha dicho. Y la idolatría ofende a Dios. Y Dios no hace preferencia con nadie. Eso es pecado. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque el Señor habla claro. Y no podemos poner a nadie en el lugar que le corresponde solo a Dios. Porque a veces no está la imagen, pero en el corazón tenemos X o Y cosas, dándole más importancia que el Dios del cielo. Eso es pecado, también idolatría. La gente dice: no puedo hacer nada porque no tengo plata. ¿Y qué? ¿Tu Dios es la plata? ¿El dinero o es el Dios del cielo? Entonces el Dios plata es que el dinero es que define la cosa. No, Señor, es Dios del cielo. ¿Cuánto lo creemos así? Sí, Señor, si Él es dueño de todas las cosas. Éfeso estaba hasta bien orgulloso ese pueblo con esa tremenda obra maravillosa ahí, comparado entre el mundo antiguo con los jardines colgantes de Babilonia. Eran otra cosa magnífica. Habían otras grandes maravillas del mundo, las pirámides de Egipto, y hay otras, la gran muralla china, cosas magnas que el hombre ha hecho, y entre ellos el templo de gran diosa Diana, una cosa. Pero eso era de Satanás. Y Satanás embolata un poco de gente con esas suntuosidades. Señor, Jesucristo nació en un pesebre, murió en una cruz, y nadie es más grande que Él. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Entonces, volviendo a Hechos, ¿qué dice la Biblia? Dice que Apolos fue para Corinto, Pablo a Éfeso, y halló a ciertos discípulos. Encontró un grupito ahí. Dios siempre se reserva un grupito. Entendemos que eran de trasfondo judío, por lo que la Biblia explica, y eran creyentes dando pininitos. Mire, versículo 2, cuando Pablo los encuentra y comienza a hablar con ellos, ¿qué le pregunta a Pablo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué respondieron ellos? Ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo. Estaban nuevecitos, en los primeros pasitos de la fe. Y Pablo les devuelve la pregunta. Es otra pregunta. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿Qué dijeron ellos? En el bautismo de Juan. Era gente que había tenido arrepentimiento de pecado, porque habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento, bautismo de Juan. Y entonces el apóstol Pablo comienza a orientarlos. Semejante había ocurrido con Apolos. En el capítulo anterior se nota cómo Apolos llegó a ser un gran exponente de la palabra, pero hubo que ayudarlo porque también conocía, era lo elemental. Y después llegó a ser tremendo hombre de Dios.
De pronto usted está dando los primeros pasos como cristiano y no entiende muchas cosas, pero usted puede ser una persona altamente entendida de las cosas de Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser usted una persona bien entendida de las cosas de Dios y ser un instrumento para gloria del Dios del cielo? Ese es el plan de Dios. Yo estoy viendo aquí uno que yo sé que va a poner el nombre del Señor bien puesto en alto. Amén. Y aquí hay gente que tiene madera que Dios le ha dado, pero tiene que cultivarse la palabra ahí, con el cuidado ni a derecha ni a izquierda. El Evangelio de Jesús, bien predicado, bien enfocado y vivido de verdad. Denle un aplauso al Dios del cielo. Y el inicio de la gran iglesia en Éfeso comenzó con un grupo de personas que no sabían ni quién era el Espíritu Santo, ni se habían hablado ni siquiera entendían que era el Espíritu Santo. Y apenas van el pasito de lo que Juan predicaba, importante, pero era lo elemental. El arrepentimiento, y Juan hablaba de Jesús, que vendría. Eso es lo que ellos tenían, nada más. Entonces Juan había hecho su tarea, pero la tarea de Jesús plena, ellos la desconocían todavía. ¿Qué dice la Biblia? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan hemos sido bautizados, versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y comienza Pablo a poner claras las cosas. Sencilla, pero eso es claro. Sí, interesante. Juan predicó el arrepentimiento. Y el bautismo significaba el arrepentimiento cuando Juan lo explicaba. Pero Juan explicó que vendría a alguien que él estaba anunciando, que es Jesús, el Cristo, el Mesías, el Cristo. Cada vez que usted lea en la Biblia la palabra Cristo, tradúzcala por Mesías. Amén, hermano. Porque la palabra Cristo que usamos aquí es una traducción de una palabra hebrea que es Mesías, el enviado de Dios. Hay gente que cree que Cristo es nombre, no es nombre. No es nombre. Esta palabra hace referencia al Mesías. El nombre de él era Jesús. Amén. Y si quiere pronunciarlo en hebreo, apréndalo. En español lo usamos como Jesús. El Cristo, el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, el bautismo de Juan tenía importancia, pero el apóstol Pablo dice, a ustedes les falta el bautismo cristiano. Explica que hay una diferencia. ¿Sí o no hay una diferencia? Habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero ahora Pablo, orientándolos, le habla de Jesús, le muestra a Jesús claramente y son bautizados como cristianos. Y aquí, ya decíamos el domingo pasado, hay quienes usan este pasaje y otros para crear una controversia. No, mi hermano, eso no es para controversias. Porque cuando creemos en Jesús y lo reconocemos que en Él habita toda la plenitud de la deidad, entonces no hay problema. Y eso es correcto. Lo que está ocurriendo aquí es tan correcto como lo que dice Mateo 28. Exactamente correcto. La misma palabra de Dios es. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque el Señor es Jesús. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué hizo Pablo? En ese momento que ellos fueron bautizados en agua. Antes había sido bautizado en el bautismo de Juan, que era de arrepentimiento. El bautismo cristiano es un bautismo que también incluye arrepentimiento, claro está, pero es una identificación con Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque el bautismo cristiano significa más que lo que era el bautismo de Juan. El bautismo cristiano significa que la persona muere con Cristo. Con la muerte de Jesús se hace partícipe para morir a la vida vieja. Y con Jesús se hace partícipe de la resurrección de Él para vivir una vida como discípulo de Jesús, una vida nueva. Entonces el bautismo de Juan no tenía esta parte. El bautismo cristiano sí tiene esa parte. ¿Me estoy explicando, hermano? No es igual, era diferente bautismo. El que usaba Juan y estaba en el contexto del Antiguo Testamento y la preparación para Jesús que vendría,
Y eso se dio más que todo en el contexto del pueblo de Israel. Y ahora en el bautismo cristiano es para todos, pero tiene que ser, sí se incluye el arrepentimiento y se predica arrepentimiento, pero el bautismo representa muerte al pecado, a la vida vieja, y una resurrección con Cristo, una vida nueva, como discípulo de Jesús. Ahora el cristiano que es bautizado, ¿cuántos son bautizados aquí? Usted lo que está es, en esta condición de bautizado, es un discípulo que tiene que obedecer al Señor, reconocerlo como el maestro, y usted y yo tenemos que aprender de Él en todo lo que Él quiere y todo lo que Él ha enseñado. Denle un aplauso al Señor. Todos los días. Y si en el bautismo hubo un primer paso, hoy seguimos dando pasos de obediencia y toda nuestra existencia, porque Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y si Él está contigo, agárrate de Él. Amén, hermano. Que con Él caminas bien. Y tenemos que tener el yugo de Él. Póngale el cuello junto con el yugo del Señor y camine. Camine, que Él sabe guiar. Él es el camino, la verdad y la vida. Y con Él, clarito que llega al Padre Celestial. Vale la pena coger y reorientar nuestra vida. Estoy embolatado por ahí, no es con Cristo. Me bauticé hace 500 años, pero no, tengo que ser con Cristo. Y siempre podemos reiniciar la marcha. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y si alguno se cae, se puede levantar. Porque es poderoso Dios para tender su brazo con nosotros. Y su brazo no ha sido en vano para con nosotros. Ese brazo del Señor es todopoderoso. Y puede ser que hayamos fallado terriblemente, pero un corazón contrito y humillado y no lo desprecia nunca. Yo quiero hablar de alguien en particular. Yo lo vi, ese hermano se embolató maluco, y era un ministro de Jesucristo. Pero yo también estuve en el entierro de ese hermano, y ¿sabe qué me di cuenta? Señor, ¿cómo dignificaste a este hombre? Qué entierro tan de dignidad. Él había un cristiano, militó mucho tiempo en la iglesia, sirvió a Dios, pero el diablo lo enredó y él se dejó enredar con infidelidad sexual, trago, barroche, queriendo probar para allá lo que no tiene uno que probar, habiendo conocido al Señor. Pero Dios comenzó a tratarlo, y él me contó de un sueño que tuvo. Este sueño es del cielo, mi hermano. Y lo que oyó el Señor, la mujercita con que vacilaba se le murió. Gloria a Dios. De pronto suena maluco, pero Dios del cielo corta. Ella también se había apartado del Señor. Y no leímos aquí en el libro de 1 Corintios que muchos, por estar dando pasos raros, y por misericordia Dios lo hace. Por misericordia. Así que o nos enderezamos o nos enderezamos. Pero el Dios que nos ama, al que recibe como hijo, lo azota. Y para que enderece el paso. Usted no se acuerda de su papá cuando le dio unos azotazos así bien buenos. Mi papá me dio tres azotadas me dio mi papá. La una tenía yo como 7 años. La segunda vez que me dio, tenía yo 9 años. Y la tercera me la dio que tenía yo como 12 años, 13 años por ahí. Y esa última me la dio, se equivocó mi papá. Se equivocó. Pero me dio, pero es mi papá. Y si nuestros padres nos corregían como le parecía y se equivocaban, el del cielo nos corrige y no se equivoca. Amén. Denle un aplauso a ese papá que sabe dar unos cantazos buenos. Y muchos hermanos, por amor que Dios tiene, lo corta antes de tiempo. Eso es lo que dice 1 Corintios. Dice que muchos duermen, no es que estaban allá que en el colchoncito, no, mi hermano. Es que están allá en jardines de paz. No quiero ser indelicado. He visto gente que el Señor así lo coge, está y se arrepiente y ¡pum! Se lo lleva enseguida. Yo lo he visto así.
lo quebranta y ¡tas! Lo agarra enseguida. Vamos, mijito, aquí te embolata. Y es una cosa lindísima de Dios del cielo. Gracias, Señor. Entonces, estas personas, y papá, no he dicho nada, no ha avanzado nada. Ellos fueron bautizados en el bautismo cristiano. Y usted que ha sido bautizado en el bautismo cristiano, usted le toca vivir como discípulo de Jesús. Y si no somos discípulos de Jesús, de alguien estamos aprendiendo un disparate por ahí. Porque siempre aprendemos de alguien y copiamos a alguien. Entonces mejor quite cualquier otro modelo y sea Jesús de Nazaret. Mire, hay gente que está imitando ahí. Los muchachos ahora imitando unos gringuitos por ahí desordenados, ahora se cortan el pelo así. Imitando unos por allá de Jamaica, tienen unas trenzas que tienen así como mugre. Imitando a los gringuitos, ahora andan pintorreteados. Si eso no era de aquí. Están aprendiendo de otra gente. Y se hacen unos cortes y aprendiendo de otro lado se ponen aretes. Eso no era de aquí. Aprendiendo de otros. Bueno, usted sabe. Se va a aprender de Jesús. De Él sí vale la pena aprender. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, suelte cualquier otro maestro que usted tiene por ahí, cualquier otro modelo, y agarre el que debe ser, que es Cristo Jesús. Y es una vida santa, una vida preciosa, una vida que te va a generar la satisfacción más hermosa. No tiene comparación lo que representa la aprobación del Dios del cielo. Eso no tiene comparación. Yo lo digo, si usted es hijo, es hija, los que tienen papá y mamá, mire, cuando usted trata a su papá como debe tratarlo, trata a su mamá como debe tratarlo, usted ve el reflejo de ese papá, de esa mamá, satisfecho de la actitud suya. ¿Qué produce un hijo y una hija cuando ve que su papá está contento porque lo trató bien? Vea, si el papá se siente contento, uno siente eso como tan precioso. ¿Sí o no? Se siente precioso. Ahora imagínense eso aplicándolo al Padre del cielo. Aplíquelo así al Padre del cielo. Y yo le digo a todos los que son hijos, aprendan a honrar a su papá y a su mamá. De verdad, verdad. De verdad, verdad. Que eso trae bendición. Y ese papá contento, esa mamá contenta, aunque se haya equivocado en todo el tiempo pasado, va a generar un fluir de Dios impresionante. Impresionante. Porque esto es réplica de lo que es aprender a tener la comunión con Dios, nuestro Padre Celestial. Ay, Señor, tengo que cortar. Ay, Dios mío, se me olvida el tiempo. Vamos a orar.